Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. Compañeros, vamos a proceder a analizar tres reglamentos el día de hoy. Con relación a tres reglamentos, cuatro en realidad, y observaciones que se le hicieron al reglamento de comercio sobre ruedas. Sí, el reglamento ya fue aprobado en diciembre, se mandó a publicar, pero don Javier Betancourt nos indican de la Procuraduría que detuvo la primera publicación porque habían observaciones al reglamento, entonces no se ha publicado. En razón de eso, él manda una serie de observaciones, entonces hacerle las enmiendas al reglamento. Es el SEC 6074. En cuanto a que el artículo 5 del reglamento de comercio sobre ruedas, está presente la compañera María Libel Salazar, el compañero Cristian Alfaro, la compañera Carla Chávez y este servidor. Además está el licenciado Hernández, el licenciado Carlos Paniagua, el licenciado José Mario Murillo y la licenciada Melissa Vargas. Entonces, les decía, compañeros, que el artículo 5 del reglamento de la Ley de Comercio sobre Ruedas establece que el Consejo es quien autorizará las actividades de comercio sobre ruedas cuando se realicen en espacios públicos. Y en el artículo 6 de esa misma norma indica don Javier que el Departamento de Patentes es quien otorga las licencias temporales. Entonces, don Javier pone, si el Consejo es quien otorga las licencias temporales de comercio sobre ruedas en sitios públicos, en ese caso la recomendación sería incluir en el artículo 6 del reglamento que el Departamento de Patentes otorgará las licencias para lugares privados y el Consejo Municipal para lugares públicos. Vea, compañeros, eso es un arroz con mango, porque es lo mismo que hemos tratado de eliminar, que el Consejo atienda cosas que son meramente administrativas. Eso lo debe atender el Departamento de Patentes, no el Consejo. Entonces, la propuesta es, efectivamente, que el artículo 5 se indique que quien autoriza las actividades de comercio sobre ruedas cuando se realicen en espacios públicos es el Departamento de Patentes. Porque al final de cuentas son los que tienen el criterio técnico. Nosotros como Consejo no tenemos criterio técnico para eso, ¿verdad? El tema de el comercio sobre ruedas en sitios públicos, que hacía una diferenciación que el Consejo en sitios públicos y Patentes en los demás sitios. Y al final eso es un tema meramente administrativo, no es político. Entonces es que sea únicamente atendido por el Departamento de Patentes. Compañeros, los que estén a favor de esa reforma, sírvanse a levantar la mano. ¿En contra? Unánime. En el artículo 2, inciso C del reglamento, indica que el licenciatario puede realizar reparaciones de huecos en la capa de acera. Sin embargo, técnicamente, la acera es parte de la carretera. Y el numeral 5 del reglamento establece que las licencias de comercio sobre ruedas no se permiten en carreteras nacionales y cantonales, que eso para mí es otra barbarie, porque ¿cómo usted no va a permitir en calles cantonales comercio sobre ruedas? Entonces, ¿para qué comercio sobre ruedas? Y que lo metan en la propiedad privada. Sí, buenas tardes. El tema que se discutió un momento sobre ese reglamento es que incluso el reglamento, la ley que fomenta o viene a provocar la necesidad reglamentaria de comercio sobre ruedas, principalmente es un tema de salud pública. Y obviamente, porque lo que le da es un montón de insumos al Ministerio de Salud para pedir una serie de requisitos para autorizar los carritos de ventas. ¿Por qué la municipalidad tiene que regular eso en tema si bien nos confunde el tema de donde dice sobre ruedas y cuando vemos o escuchamos ruedas entendemos carreteras? Si hoy por hoy las vías del cantón ya están colapsadas, el abrir la única posibilidad es abrírselo a todos. En el país, hasta donde yo veo, que las municipalidades que trabajan bien, usted no ve carritos en la calle vendiendo como otros países que están preparadas las carreteras para esos espacios. Eso conllevaría un colapso vial en un momento determinado. Y si le abrimos el espacio, se lo abrimos a todos.
Ok. Y ahí es donde estaba la Ya explicación lo por entendí. qué no pueden estar en las carreteras. Ya Por lo un tema entendí. de regulación. Entonces, vial. acoger la recomendación que del inciso 12 se elimine la frase o reparación de huecos en la capa de la acera, porque como no se está permitiendo en rutas cantonales, la acera es parte de la calle, ¿verdad? Entonces, la idea es quitar esa frase para no incurrir en una divergencia dentro del reglamento. ¿Ok? Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. En el artículo 13 del reglamento recomienda establecer el mismo plazo que se otorga en el permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, y él recomienda que el párrafo 13 quede: el plazo de licencia comercial temporal especial de comercio sobre ruedas será el mismo que se establezca en el requisito del permiso sanitario de funcionamiento. Para el trámite de solicitud de licencia, dicho plazo podrá ser prorrogable siempre y cuando se actualicen los requisitos establecidos en el artículo 9 de ese reglamento. ¿Verdad? Me parece razonable. Sí. Todos los que estén a favor, unánime. Artículo 3. 13. En el párrafo, y también pide eliminar del segundo párrafo del artículo 13, referente a la prórroga del plazo, se hace alusión a un permiso pertinente. Sin embargo, queda claro que se refiere, además, indica en el mismo párrafo, encontrarse al día en el pago de todas las obligaciones tributarias municipales. Sin embargo, si aprobamos la recomendación realizada en el punto 3 de ese oficio, no tendría sentido incluir en el segundo párrafo del artículo 13, por lo cual se recomienda eliminarlo, que es con relación a los plazos, ¿verdad? Y habla del permiso pertinente en calle pública, cantonal. Entonces, los que estén a favor de eliminar ese segundo párrafo, sírvase levantar la mano. Unánime. Por último, una vez, ya con base en esto, sería aprobar entonces con las enmiendas la publicación, solicitarle a la administración realizar la gestión establecida en los artículos 13 y 13 bis del reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano, Acceso, Requisitos y Trámites Administrativos, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 82/20, que indica cuando los entes autónomos o semiautónomos con autonomía universitaria emitan nuevas regulaciones o reformas a las ya existentes que contengan trámites requeridos a los ciudadanos, consultarán al órgano de conformidad con los principios y objetivos de mejora y simplificación de trámites, protección ciudadana, requisito de trámites del 4 de marzo del 2022 y su reglamento. Todos los que estén a favor de publicarlo y autorizar al alcalde, sírvase levantar la mano. Unánime. Son dos Y publicaciones. con 2 publicaciones, ¿verdad? Con base en esto. 43. Ajá. Seguimos, compañeros, con el reglamento de viáticos. Ese reglamento de viáticos lo había propuesto CENEN en el año 2019. Lo que pasa es que CENEN hace una recomendación porque en ese entonces estaba Río Cuarto, ¿verdad? Ya Río Cuarto no está en Grecia. Y doña Evelyn hizo una serie de observaciones al reglamento. Pero yo hablando incluso con ella ahora, efectivamente el derecho existe para la vía reglamentaria. Se incorpora don Guido Esteban González a la visita de esta comisión. El reglamento viático sería para regidores y síndicos cuando vayan a actividades fuera del cantón en representación de temas municipales. Porque en estos momentos dentro del cantón no existe ninguna zona de riesgo donde tengan que pagar un taxi o donde no haya posibilidades de un vehículo municipal que lleve a el regidor, porque esta municipalidad tiene una flotilla tan grande de vehículos que efectivamente sería un uso irracional de un derecho, ¿verdad? Entonces la propuesta iría en esta condición. Compañeros y compañeras, pregunto, ¿leyeron el reglamento? Porque sí es importante, ¿verdad? Entonces, voy rápidamente porque es muy sencillo. Reglamento interno de pago de viáticos de alimentación y transporte de la Municipalidad de Grecia. Sería eliminar en todo el reglamento cuando dice para funcionarios públicos, porque para eso existe la Ley de Control Interno y la ley del reglamento de la Contraloría General de la República, que define cómo a los funcionarios públicos se les paga viáticos. Este reglamento no aplicaría para funcionarios públicos. Entonces, sería para regidores y síndicos municipales, Okay, para únicamente. Consejo, entonces. Exactamente. Entonces, sería reglamento de gastos y viajes y transportes para miembros del Consejo Municipal, ¿verdad?
Sí, por eso, miembros del Consejo Municipal, los concejales. No, los concejales de distrito no, Cristian. No, no, solamente regidores. ¿Ah? Ah, bueno, pero entonces sí, los regidores y síndicos, sería para regidores y síndicos. Entonces, de ahí, compañeros y compañeras, sería en todos los capítulos y en todos los artículos que menciona doña Evelyn, eliminar la palabra funcionarios públicos, ¿verdad? Y sustituirla cuando haga alusión al tema de viáticos, que es para regidores y síndicos de la Municipalidad de Grecia. Obviamente no puede eliminar la palabra funcionarios públicos cuando habla sobre el reglamento de viajes, gastos de viaje y transporte de funcionarios públicos promulgado por la Contraloría General de la República, porque eso así está tipificado, eso no se puede modificar. Entonces, viene la definición, el regidor, síndico, funcionario, viático, taxi, municipalidad, quitar dentro de las definiciones funcionario, ¿verdad? Sería en ese caso. En el artículo 5, sería eliminar todo el artículo 5, porque vean lo que dice el artículo 5. En el presente reglamento se valora que en el ejercicio de sus funciones continuamente, diferentes funcionarios municipales, regidores y síndicos municipales deben realizar inspecciones, giras y visitas a comunidades del cantón significativamente alejadas. Mejor hubieran puesto Río Cuarto, porque era el caso único que existía de la excepción. Del centro de la ciudad y por ende del centro de trabajo, consistiendo en viajes a sitios de difícil acceso, alejados y que por lo extenso de las zonas conlleva la dedicación de varias horas de jornada diaria. Ningún síndico y ningún regidor hace extensas jornadas, ¿verdad?, de visitas. ¿Sí? No es para funcionarios este reglamento. Ya se eliminó esa parte, no va a estar para funcionarios. Vea el comentario de Evelyn y aquí es donde se entiende mejor. Comentario: de acuerdo a lo indicado por la Contraloría General de la República en el gasto de viajes y transporte para funcionarios públicos, en su artículo 16 indica claramente cuáles son los únicos cantones en que aplica el pago de viáticos dentro de su misma jurisdicción territorial. O sea, para Grecia no existe dentro de esa excepción que hace la Contraloría. Estaríamos yendo a un tema que la Contraloría misma lo está limitando, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 17 indica que en el caso de excepciones se debe definir previamente los siguientes criterios: la distancia respecto del centro de trabajo a la facilidad del traslado, la prestación de los servicios de alimentación y hospedaje y la importancia de la actividad a desarrollar. Preferiblemente, como es en Grecia, que no aplique este artículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo que les estoy indicando. Al igual que el comentario del artículo, seguimos con el artículo 7. Cuando se participe en sesiones municipales, gira, o cuando las sesiones o giras sean en horarios que ya no se cuente con servicio de autobús, el regidor o síndico deberá utilizar el servicio de autobús. O sea, entonces aquí habría que autorizarle a los que viven en Peralta, a los que viven en Tacares, ¿verdad? Y al final reciben una dieta también. Esas son cosas que hay que valorarlas. Ese sería la propuesta, eliminar ese artículo también, ¿verdad? Por este reglamento. Pasamos al artículo 14, perdón. La cancelación la realizará el departamento la propuesta es: el pago solicitado lo hará la administración dentro de los 8 días siguientes de recibida y aprobada la solicitud del pago de viáticos. Aclarar este proceso de quién debe realizar el pago. ¿A qué se refiere con que lo hará la administración? Obviamente la administración no lo hace el departamento de tesorería. Entonces, la cancelación la realizará el departamento de tesorería dentro de los 8 días siguientes de recibida y aprobada la solicitud de pago de viáticos previo cumplimiento de la liquidación respectiva. Porque si usted no liquida, ¿cómo le van a pagar? ¿Verdad? Capítulo 13. 3. Reconocer el pago de viáticos de alimentación y transporte a los funcionarios municipales que con motivo del ejercicio propio de sus funciones tengan que realizar desplazamientos a zonas rurales. Eso no aplica, es eliminar ese artículo. Artículo 17. Para el reconocimiento del pago del desayuno, almuerzo y cena se regirá por los siguientes horarios. Para el reconocimiento del pago de desayuno, la gira deberá iniciar la gira o la representación asignada, ¿verdad?, fuera del cantón de Grecia, deberá iniciar antes o a las 7 horas
¿verdad? Y el regreso se dé antes de las 12 a las 12 mediodía o después de esta hora. Se reconocerá el pago del almuerzo cuando la gira o la representación inicia antes o a las 11 de la mañana y el regreso se da a las 14 horas o después de esta hora. Y se reconocerá el pago de la cena cuando la representación o la labor se inicie antes o a las 18 horas y concluya con mínimo a las 20 horas. Así lo establece la Contraloría en esos intervalos. El formato de liquidación de viáticos, todo eso está bien. Artículo 22, para los montos a pagar dentro de la jurisdicción es eliminar ese artículo porque dentro de la jurisdicción no se pagaría. El reconocimiento de los gastos de transporte dentro de la jurisdicción del cantón solo se hará en casos especiales, eliminar ese artículo porque no se pagaría dentro de la jurisdicción. Y el 24, el pago de viáticos de viaje solo se reconocerá a favor de los funcionarios municipales que hayan debidamente comisionados a realizar actividades, tampoco se iría ese artículo. Y el 26, sí, en caso de giras y visitas que con motivo de sus funciones deban llevar a cabo, lo dice funcionarios administrativos, ahí propondría que regidores y síndicos fuera de la jurisdicción del Cantón de Grecia se aplicarán las condiciones establecidas en el reglamento de gastos de viaje y transportes para funcionarios públicos emitidos por la Contraloría General de la República. Eso sería, compañeros, este reglamento. Licenciado. Sí, en realidad aquí siempre se ha aplicado el reglamento que la Contraloría General de la República estableció para efectos de pago de viáticos. Ahí eso es el que se ha aplicado aquí y el que se ha utilizado, que es muy limitado, porque establece ahí claramente los horarios que se paga qué, y eso me lo aprendí yo cuando estaba en el tema de la investigación, saco de colación con la auditora municipal, que me tuve cómo pagaba la Contraloría desayuno, cuándo pagaba almuerzo, cuándo pagaba cena. Aquí nunca pasa en realidad, es un tema excepcional y debe regularse para mí con los parámetros del Contralor principal, que es la Contraloría General de la República, y así se ha venido haciendo. En el caso de los regidores y los síndicos, si bien son funcionarios públicos, no son funcionarios municipales, porque son de elección popular. Entonces ahí sí, yo creo que esa parte de esa necesidad quedó cubierta con gastos de representación, un reglamento ahí, como cuando hay que acudir a ciertos eventos y todo, que hay excepciones que se pueden pagar con esos rubros, porque ya es un tema más que viáticos, es un tema de representación del gobierno local o de las autoridades máximas del gobierno local, como es el alcalde y como son los regidores y los síndicos. Porque ¿qué tareas se les asignan a los síndicos o qué tareas se les asignan a los regidores para tener que acudir fuera del cantón, ¿verdad?, a hacer funciones propias municipales y van a requerir un día entero, medio día entero? Eso se sale como de la naturaleza jurídica del consejo propio, porque el consejo es consejo en el seno del consejo. Le voy a explicar cuál es la recomendación de este reglamento, sí, que es muy válido lo que plantea CENEN, que sea el Consejo Municipal el que acuerde el pago de viáticos, ¿verdad? Que sea a través de un acuerdo municipal, porque no es tampoco una llave abierta, que mira, no, es siempre y cuando haya, por ejemplo, que vienen aquí invitaciones, un curso de capacitación, o que vayan y que a veces se ofrece quién quiere ir, ¿verdad? Y a veces hay síndicos que se han designado para participar. Entonces ahí sí aplica porque es fuera del cantón. Obviamente aplica, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, que cuando dan alimentación no aplica el pago de viáticos, es así, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay ocasiones en donde, por ejemplo, van a la Contraloría a hacer una diligencia y les dieron vaso de agua un día a estos, por ejemplo. Y un confite, o un confite le dieron a CENEN, ¿verdad? Eso fue. Entonces, va y viene y usted sin poder comerse absolutamente nada, y cuando, digamos, la representación es regidor o síndico y no tiene un carro propio, tiene que ir en bus o en bus, ¿verdad? Principalmente de ahí, que se le reconozca el transporte también. Exactamente, así está delimitado que ese es un acuerdo del Consejo, ¿verdad? Y eso me parece fenomenal. Compañeros, el tercer documento es el de patentes. Sí, pero no votó eso. Bueno, los que estén a favor de las modificaciones. Bueno, la aprobación del reglamento
con las modificaciones, sírvase levantar la mano. El criterio técnico. Según el criterio técnico de Evelyn, que ahí está, que no tiene más observaciones. De Evelyn, que es la encargada de tesorería, que lo revisó, y también del criterio jurídico de CENEN, que ahí está, ¿verdad? Que fue el que pasó el reglamento. ¿Ok? Compañeros, los que... Lo votó, ¿no? Sí, los que estén a favor. Unánime. Don Guido, usted puede hacer comentarios si gusta. El SEC 0757 del año 2020 es la propuesta del reglamento de patentes. Tengo que reconocer que aquí el departamento legal, junto con patentes y no sé qué otras personas más, participaron como en 3 o 4 sesiones para atender esta versión 2024, que incluso incluye el oficio de don Javier Betancourt, que hoy no nos puede acompañar porque se encuentra de vacaciones, un oficio PAT 030-2024. Por medio de las presentes se les informa que una vez revisada, actualizada la propuesta de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Grecia, tanto el Departamento de Asesoría Jurídico como este servidor se adjunta a la propuesta final y no se tienen más observaciones técnicas o legales al respecto. Lo anterior de conformidad con lo solicitado en el acuerdo número 2, de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Por otra parte, no se tienen más observaciones, aparte de las indicadas en el oficio PAT 0224 con relación al reglamento de ley de comercio sobre ruedas de la Municipalidad de Grecia. Por lo expuesto, se solicita la aprobaciones pertinentes y los instrumentos indicados. Doña Carla. Compañeros, dado esto, dentro de las observaciones, si ustedes tienen observaciones, las empezamos a ver. Específicas. Yo tengo observaciones al artículo 4, si la observación suya está antes o después me va diciendo, voy por el artículo 4, dice, para efectos de la presente ley, las actividades lucrativas que requieren licencia comercial y están afectadas al impuesto de patentes se agruparán en los siguientes 4 calificadores. Yo cambiaría ahí, y estas afectan al impuesto de patentes, ¿verdad? Y estas afectan al impuesto de patentes. Se agruparán en los 4 clasificadores, y ahí hablan los 4 clasificadores: agricultura y pecuaria, industria, comercio, servicios. Es un tema de reacción. Es un tema de reacción. Están afectos. Así es como se lee, afecta. Están afectadas. Están afectadas. Sí, es un término como de afectadas, nada más que es afectas. Ah, sí está válido entonces. Ah, ok, entonces no he dicho nada. Queda así. Perfecto, gracias, don Carlos. El otro artículo que tengo es la disposición de los recursos. Que aquí se recomienda que la Municipalidad de Grecia destinará en favor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja del Cantón de Grecia un 1,5% de los ingresos generados anualmente por el impuesto de patentes comerciales, para que éste los utilice estrictamente en el financiamiento de sus gastos ordinarios y o mejoramiento del servicio, por lo cual estará obligado a entregar a la Tesorería Municipal en el mes de febrero del año inmediato posterior a cada periodo presupuestario un informe de liquidación realizado por un contador público autorizado. Yo no tengo, más bien avalo y alabo esta propuesta, pero en razón también de que la municipalidad, y aquí hemos visto cómo han venido solicitudes a la municipalidad para lo que es la mantención y lo que es costoso presupuestar de recursos libres para darle mantenimiento a los parques infantiles que sirven de recreación para las personas menores de edad de este cantón. Yo estaría proponiendo, porque ustedes han escuchado a Valeria que ella no tiene presupuesto para darle mantenimiento a los parques infantiles, ¿verdad? En el cantón no existe una partida presupuestaria para ese tema. Es que un 1% también sea destinado para el mantenimiento de parques infantiles, que muchos de ellos los administran las asociaciones de desarrollo y es con recursos de las propias comunidades, que se da mantenimiento a un lote que es municipal. ¿Y cómo, no, ¿y cómo se le va a distribuir ese 1% a todos los? No, que sean administrados por la encargada de proyectos sociales de la municipalidad. Eso sí no tengo claro cuánto es el... Como 10 millones. Pero 15 millones anuales. Sí, anuales. ¿Usted tiene alguna observación de Sí, Carla? ese
Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos los que nos acompañan acá en el salón y a los que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, esta adición que se le está haciendo a este artículo fue a raíz de una moción presentada por esta servidora y mi compañero Denis. Me parece muy bien, digamos, acá creo que lo único que falta agregar que dice se destinará en favor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja del Cantón de Grecia un 1,5% de los ingresos generados anualmente por el impuesto a patentes comerciales, que deberán ser entregados trimestralmente, o sea, que se le entregue cada 3 meses, como se propuso en la moción a la Cruz Roja, digamos, no esperar para entregar al final del periodo los 15 millones o el monto correspondiente, sino que cada 3 meses se le entregue parcialmente el dinero. Me gustaría, por favor, que eso sea agregado en este artículo. ¿Se puede? Usted puede decir, digamos, yo le puedo hacer la pregunta de que quede grabado. Sí, por favor. Porque es que aquí doña Carla está... Don Carlos, ¿usted ve viable que se pueda hacer la recomendación que plantea doña Carla? Sí, sí. Sí, sí, es viable, sí. Ok, perfecto. Compañeros, yo propondría que en el caso de la Cruz Roja, 15 millones no es significativo para la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces, no, un 3%. La distribución de los recursos de patentes está así, porque así es como está la disposición. De los recursos anuales recaudados por concepto de impuesto a patentes de la presente ley, entre un 3 y un 5% se deberá destinar a la administración tributaria. O sea, nada tampoco, ¿verdad? Según se reglamente del porcentaje anteriormente señalado, o sea, es entre 2 y 3%, De un 3 a un 5. ajá, de un 3 a un 5, el 75% se destinará a la unidad de patentes o su equivalente, a efectos de llevar a cabo una mejor recaudación y fiscalización de los ingresos municipales, contratar servicios profesionales o servicios especiales para la atención de asuntos propios de la unidad, el mejoramiento de la profesionalización del personal municipal de esta área, la dotación de medios idóneos para la obtención de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, de suministros y captación a fin de establecer los controles y mecanismos... Capacitación, a fin de establecer los controles y mecanismos administrativos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la misma. Se está capando de un 3 a un 5%. Yo propondría porcentajes claros, no entre un 3 y ¿quién valora si es un 3 o un 5? O es un 3 o un 5, o un 4, ¿verdad? Es dejar límites completos. Y yo creo que sí hay que fortalecer los recursos de quien está recibiendo la plata, eso es claro. Pero entonces, si a ustedes les parece dejar de una vez el 5% para la administración tributaria, el 3% para la Cruz Roja y el 2% para los parques infantiles. O bien el 1.5 a la Cruz Roja y el 1.5 a los parques infantiles. ¿Verdad? Yo plantearía para que un 10% sea utilizado a fin, digamos, de ese 100% de patentes. Si les parece que sea un 5 patentes, un 3% Cruz Roja y un 2% los parques infantiles. Entonces... Si es viable, sí. ¿Sí? Y la otra observación que tengo... Tengo otra duda ahí. Gracias. Bueno, me gustaría saber si eso es viable, la distribución que está presentando el señor presidente. Y aparte de eso, don Carlos, tengo otra duda. Ok, aquí lo que estamos analizando en este momento es la modificación, o sea, la nueva ley de patentes, ¿verdad?, para la Municipalidad de Grecia. Eso tiene que ir a la Asamblea para que sea aprobado por los señores diputados. Mi pregunta es la siguiente: si yo presento una solicitud de modificación al reglamento actual de patentes que existe en la municipalidad para que se incluya inmediatamente ese 3% para la Cruz Roja, puede empezar, o sea, no hay que esperar a que la ley sea aprobada, ¿verdad? Es correcto, o sea, no tendríamos que esperar a que la ley sea aprobada, sino que podrían empezar a distribuir ese dinero de una vez. Dos preguntas son entonces, primero, si es viable la propuesta de la distribución de los recursos, y dos, lo que está planteando doña Carla.
Sí, en cuanto a lo primero, sí, es un tema muy de decisión del Consejo, cómo lo va a repartir. Además, es un tema puramente administrativo, ¿verdad? De cómo se van a hacer las reparticiones de los montos que genera, para que queden ya fijos. Y en cuanto a lo otro, igual, es una disposición del Consejo si quiere modificar el reglamento actual, que es el que está vigente. Sabemos que este proceso de la ley puede que tarde bastante tiempo, ¿verdad?, mientras sale en la Asamblea, y si se quiere correr un poco con ese tema de ayudar a la Cruz Roja, pues se puede hacer con el reglamento actual, ¿no?, modificar el reglamento actual. Gracias, don Carlos. Y entonces el procedimiento correcto es presentar una nueva moción donde se haga solicitud al cambio del reglamento, o lo podemos solicitar de una vez aquí a través de una vez desde la comisión. No, desde la moción que usted tiene aquí, porque su moción no ha sido resuelta. Ah, bueno, entonces habría que incorporarle eso a la moción. Sí, sí. Aquí está la moción, todavía no ha sido resuelta. Es una moción para una modificación del reglamento. Esto es una ley, entonces me parece que debería ser en una moción aparte. Sí, bueno, una cosa es, tener claro, el aprobar un reglamento, otra cosa es aprobar una ley. Recuerde que la Asamblea simplemente va a hacer un trámite para aprobar lo que decidió el Consejo y va a respetar la autonomía municipal. Ahí no se ponen a analizar el fondo de eso. En cuanto a lo que dice Carla, totalmente de acuerdo con Carlos, siempre y cuando no exista una ley que regule eso. Si en estos momentos usted, la ley que existe no regula esos porcentajes, entonces lo puede hacer vía reglamentaria, que hasta donde no es sano no dejarlo con un rango de ley y mantenerlo en un rango reglamentario, porque lo puede estar modificando según la realidad económica y social del cantón. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado con qué decisión tomo sobre una ley, porque cuando es ley, ahí sí tengo que hacer de nuevo un trámite legislativo. Y como se trata de una ley, no se trata de decir, que me parece que un 3% para uno, un 2% para otro. Primero tengo que pedir una certificación de la parte tributaria, de la parte presupuestaria, de cuánto es el ingreso, para uno poder determinar cuáles son las posibles necesidades para tomar una decisión de ese sentido. Aquí, cuando se trata de una ley, sí, yo prefiero ir analizándolo con más cuidado y no apresurarnos. Sé que entró hace mucho al corrillo del Consejo, pero hasta ahora se retomó y no entró en este Consejo, entró desde el anterior Consejo, porque al tratarse de una ley de imposición de tributos es muy delicado porque también se pueden estar en algún artículo metiendo entrabamientos, que es lo que menos queremos para la atracción de inversión. Es algo que ya se está analizando, ya se está tocando solo un punto que es de importancia, si se distribuye o no se distribuye por una ley un monto que viene de un rubro de cobro de patentes, porque ahí si se pone, ahí se quedó, mientras que si yo lo quito, lo voy a manejar vía reglamentaria. Gracias, Lick. El asunto es que este reglamento ya se había empezado a analizar y ya estos temas se habían visto. Yo lo que estoy haciendo es dándole seguimiento a lo que dejó ya Mabel, ¿verdad? Porque ya esto se había analizado en esta comisión. Habíamos analizado con usted uno por uno los reglamentos Y lo único que yo modificaría también, como es en una ley, es el derecho, ¿verdad? El principio del derecho. Y es, por ejemplo, en el artículo 28, digamos, procedimiento de la recalificación de oficio. La municipalidad notificará al sujeto pasivo de la recalificación y le otorgará a este un plazo de 5 días hábiles para que se refiera a la misma, ¿verdad? Esto es una ley. Esto es la propuesta de ley. Ajá. Yo, digamos, no sé, pero como en la administración pública todo funciona entre los 10 días hábiles, ¿verdad? Y limitarlo a 5. Si usted tiene que hacer una solicitud o algo, y si tiene que hacer alguna gestión pública en 5 días, muchas veces no le dan a usted las cosas, ¿verdad? Puede durar más o menos. Uno de los factores interesantes que no sé si dentro de todo el contexto está en alguna parte, que una vez, en una ocasión, se había discutido
era la posibilidad de, para un tema de celeridad, si usted me va a pedir para ciertos comercios una licencia, y si yo veo que el uso de suelo es conforme, pero requieren otra serie de requisitos, con una declaración jurada, yo podría dar de forma inmediata un permiso temporal para que la persona entre a hacer las funciones, si tienen el permiso de salud, para efectos de que terminen el trámite. Si yo eso lo regulo a través de una ley, eso provocaría un alivio enorme para muchos comercios, porque qué fácil, llego a la municipalidad, presento una declaración, ven que el uso de suelo es conforme y me otorgan el permiso temporal mientras que yo continúe cumpliendo con el resto de trámites. Si yo lo puedo hacer en la ley, solo en la ley. De esa forma, si yo lo hago, lo meto en la ley, sería un tema interesante a considerar para efectos de una celeridad y quitar obstáculos a posibles inversores que si en un mes no cumplen, se les termina esa posibilidad que le está brindando la municipalidad a través de una ley para que ellos ejerzan ese comercio. Sí, vea lo que dice ese artículo. Procedimiento para la recalificación de oficio. La determinación de oficio o la recalificación de la obligación tributaria efectuada por la municipalidad deberán ser notificadas al contribuyente. Para ello se aplicará lo señalado en los artículos 134, 37 y 37 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La municipalidad notificará al sujeto pasivo de la recalificación y le otorgará a este un plazo de 5 días hábiles para que se refiera a la misma. En su respuesta, el sujeto pasivo podrá aceptar la determinación de oficio o la recalificación, o podrá oponerse a ella dando los elementos de hecho y derecho según los recursos establecidos en los numerales 145 y 46 del Código de Normas. En caso de que el sujeto pasivo decida aceptar la determinación de oficio o la recalificación, se procederá a redactar la resolución al respecto. En dicha resolución se consignarán los motivos que den origen a la recalificación o la determinación de oficio, la aceptación del sujeto pasivo y la fijación de multas cuando corresponda, las cuales podrán reducirse hasta 1/3. Entonces, no sé si lo que usted plantea se indicaría ahí, ¿verdad? En esa parte al final se podría poner, porque quien lo aplicó en un momento, creo, quien lo aplica es la Municipalidad de San Carlos y lo metió en la ley de patentes. En un momento eso lo había visto y porque es inmediato. Usted llega, y Carla, que ha tenido negocios, sabe cuánto le ayudaría eso a las personas. Pero siempre hay que determinar los parámetros que vayan a disminuir, que nadie va a ser como... Bueno, aquí hay un permiso temporal, por cierto, que yo tramité uno y es muy fácil de tramitar. Presentas el permiso de salud, que se lo dan rapidísimo, y presenta al día, obviamente estar al día y con solo esos aspectos, toma el permiso, hágalo, empieza la actividad y en eso usted tramita el permiso permanente, ¿verdad? Claro. Se le facilita mucho. Don Carlos, tiene la palabra. Sí, es que ahí en la nueva ley viene una parte sobre permisos temporales. Está regulado todo el tema de permisos, está casi al final. Entonces ahí viene todo un desarrollo sobre el tema. Ok, veámoslo ahora en permisos temporales. ¿Están de acuerdo entonces que determinemos que sea un plazo de 10 días hábiles? ¿Verdad? Es razonable. Porque incluso vea que en la suspensión de la licencia, previo a la aplicación de la sanción de clausura con el cierre local o impedimento comercial de cualquier forma, se deberá prevenir al patentado en su local comercial o el correo electrónico señalado para recibir notificaciones de la omisión detectada y se le concederá un plazo prudencial de hasta 10 días hábiles para la cancelación. ¿Verdad? En unas sí, en otras no. Entonces, que aplique ahí. Por otra parte, también en el artículo 32 de la reducción de sanciones, dice, la municipalidad podrá reducir las sanciones estipuladas en el artículo anterior en un 75, 50 y 40% de las multas, bajo el principio de interés público y cuando concurran las siguientes condiciones. Cuando se inicie la actividad lucrativa sin licencia municipal con clausura de la misma y en un plazo de 5 días presente toda la documentación requerida. En 5 días es imposible, ¿verdad? El Ministerio de Salud dura como 8 o 15 días. Entonces yo pondría ahí en 30 días, por lo menos, porque le estaríamos permitiendo al comercio subsistir, porque tras de que le van a clausurar y tiene un mes calendario contado a partir de, o 30 días hábiles. No, hábiles no, porque Naturales. como 45. Naturales, entonces.
Si hay algo que está mal, usted me dice, don Carlos, porque digamos, aquí nosotros es lo que estamos proponiendo. Esta otra cosa también estoy en contra. Aquí está el otorgamiento de la licencia temporal, que ahorita lo vamos a ver, pero voy a ver este que es que tengo observaciones. El pago de los derechos de las licencias temporales. Vea qué curioso este tema. En caso de autorizarse una licencia temporal de cualquier clase, se prevendrá el pago único de los derechos de la misma, previo a la realización de las actividades como condición para emitir la autorización escrita correspondiente. Las licencias temporales pagarán, para los casos especiales, un 10% del salario base, un 10%. Pero vea qué curioso, para los casos específicos, vamos a ver, espérame. La unidad de patentes calculará de oficio sobre la estimación de ingresos brutos y en ninguna circunstancia el monto será menor a un 5%. ¿Y quiénes son? Lo que quiero leerles es quiénes son los casos especiales. No, especiales y específicos. Especiales corresponden fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines, los cuales son aprobados por el Consejo. Pero los específicos es cuando corresponden a solicitudes para realización de obras de destajo a plazo fijo y otras según corresponda en caso de ser ejercidas en el territorio administrado por esta corporación municipal, pese a poseer licencia otorgada en otro cantón. Estas licencias serán aprobadas por la unidad de patentes. ¿Sí? ¿Qué es la duda que tiene? De que como para agentes que sí tienen un lucro, les permitimos un 5% de pago de la licencia, pero a quienes trabajan por interés social y comunal les estamos cobrando un 10%. Si aplicamos un 5 para todos. ¿Eso se puede exonerar, Carlos? En los casos especiales se puede exonerar del pago patente provisional. Estamos hablando de una ley. Es la única vía en la que se puede hacer exoneraciones de impuestos, ¿no? Tarifa neutra, ¿ah? No, serán exonerados, ¿no? Entonces, compañeros, ¿les parece si ponemos, con base en lo que están planteando, que las licencias temporales pagarán para los casos especiales, quitar esa palabra, para los casos especiales, serán exentas, ¿verdad? ¿Quiénes dijo que eran los casos especiales, perdón? Turnos, ferias, actividades meramente comunales. Fiestas cívicas populares, patronales, turnos, ferias y afines. Entonces, ¿les parece que en el pago de derechos de licencias temporales se indique así? Las licencias temporales pagarán para los casos específicos, pagarán con base al artículo 2 de la ley 7335, el 5 de mayo de 1993, para los casos específicos, la unidad de patentes calculará de oficio sobre la estimación de los ingresos brutos y en ninguna circunstancia el monto será menor a un 5% base en el artículo 2 de la ley 3337, perdón. Para el caso de la venta de pólvora, el pago no podrá ser menor al 9% del salario base establecido en el artículo 2 de la ley 7337 y para el caso de los casos y para los casos especiales estarán exentos de este pago. ¿Les parece? Que diga así. Ok, compañeros y compañeras, los que estén a favor, siempre se levantan la mano. Bueno, ahora someto a todos las observaciones. Y el último es en el deber de fiscalización y cuerpo de inspectores. Al Departamento de Administración Tributaria se le deberá facilitar inspectores municipales debidamente identificados, quienes tendrán a su cargo el ejercicio y cumplimiento de potestades y deberes establecidos en la normativa aplicable. Asimismo, contará con la participación de la Policía Municipal cuando exista, que se ponga ahí, y en su defecto, previa coordinación con la fuerza pública. Es que dice en su defecto con la fuerza pública como si la fuerza pública está a disposición de la municipalidad, y no, tiene que coordinarse con la fuerza pública, ¿verdad? Esa sería la recomendación. Y el último sería el transitorio segundo. Se autoriza por única vez a la Municipalidad de Grecia para que condone
a los patentados del pago de multas e intereses nacidos del impuesto de patentes por un periodo máximo de hasta 3 meses a la publicación de la presente ley y será efectiva solo si el deudor cancela la totalidad del principal del impuesto de patentes adeudado durante el periodo de vigencia de la respectiva condonación. O sea, que usted inició mal el negocio y entonces te van a cobrar multa. O sea, te condonen los 3 meses. Pero en el momento que pase esta ley, digamos, me van a cobrar solo el principal, no los intereses. Exactamente. Pero de un periodo máximo de hasta 3 meses. Nada más. Entonces yo estoy poniendo aquí porque eso lo he visto últimamente en cosas que hemos aprobado incluso aquí en la municipalidad, en un reglamento lo vimos, de exoneración o de condonación, creo, de los intereses, que en caso de que exista un nuevo retraso, se le cargarán los intereses moratorios que le fueron exonerados. Porque usted se le está dando un beneficio para que se ponga al día y no para que vuelva a reincidir. Pero es que estamos dando entonces cada cuánto esa oportunidad. ¿Me explico lo que quiero plantear? Pero Y quiero saber si es válido. Usted está dejando claro que es una única vez. Usted lo leyó al principio. Ah, bueno, sí, tiene razón. Gracias. Una única vez. Sí, al ser una única vez, sí. Don Cristian. Sí, yo tengo una observación en el artículo 17 con respecto a los incentivos tributarios. Dice que el incentivo 1, el incentivo será de aplicación para empresas que estén catalogadas como pymes, pequeña y mediana empresa, de conformidad con la ley 8262, y consistirá en la exoneración del 50% del pago del impuesto para el primer trimestre de operación. A partir del segundo trimestre se ajustará el impuesto a lo dispuesto en esta ley. Ese sería ahora el artículo 19. Exacto, bueno, lo que sucede, vamos a ver, no sé quién ha tenido negocio, Carlita, ¿algún otro? Tal vez, pero sabemos lo difícil que es ese primer año de inicio, es muy duro, y no lo digo yo, lo dice los diferentes muestras que han realizado en pymes, donde dicen que, bueno, no tengo el dato exacto, la cantidad que mueren en ese proceso, en ese primer año, ¿verdad? Y muchas de las razones son las cargas tributarias que les afectan. Entonces, yo propondría que en esta ley venga un 50% en el primer trimestre, un 25% en el segundo trimestre y un 15% en el cuarto trimestre, en el tercer trimestre. O sea, ¿para qué? Para que vaya esa empresita, por lo menos teniendo, vamos a ver, en los primeros 3 meses hay más o menos, pero ya sabe que en los otros 3 tiene un 25%. Y darle por lo menos, aunque es muy poco, ese espacio de un año para la incubación del negocio, que yo creo que es muy importante y por experiencia. Punto número 2. Dice, incentivo 2, la municipalidad otorgará descuentos entre el 1 y el 10% de los patentados nuevos o establecidos que por desarrollar actividades en el cantón sean fuente generadora de empleos. Está bien, pero creo, y no sé si eso, tal vez me lo puedan aclarar, lo podamos hacer vía reglamentaria, es el incentivo a los comercios que den en lugar de plástico bolsas de cartón, por ejemplo. Entonces, no sé si eso se podrá hacer en el reglamento o debe quedar explícito dentro de la ley. ¿Por qué? Porque veo que solamente señala esos 2 incentivos tributarios y sí quisiera tener claridad completa de que no tiene que incluirse en la ley y se puede incluir en el reglamento para que quede claramente qué incentivos fiscales, en este caso, o tributarios, se van a dar para todas esas empresas que vamos a ver, que aporten diferente valor agregado en ese sentido. Por ejemplo, habrá quien tenga paneles solares, y también puede ser un incentivo tributario. Creo que se puede adecuar con la reforma del 18 bis que planteamos aquí, los compañeros de Liberación que han propuesto en la moción. Recuerde que hay un incentivo de tarifa neutra para las zonas francas que traen ese componente. Sí, pero estamos hablando pero un tema de construcción. Sí, pero en el tema de empleabilidad y en el tema de generación, digamos, del negocio se puede plantear aquellas empresas o aquellos negocios que sean negocios, ¿cómo se le llama ahora? Es que ahora bajo el esquema de economía verde. Economía verde, se le aplicará un descuento de
¿verdad? Que eso es lo que usted está planteando. Sí, bueno, lo que quiero tener es completamente claro si tiene que ser parte de la ley o tiene que estar reglamentado, ¿verdad? Porque si no, ahí sí estamos en problemas. Y ahorita tal vez si tengo otra observación, por ahí se la indico, es que lo estoy repasando porque ese ya no lo leo. Gracias. Bueno, no sé, con relación a esto que el compañero Cristian acaba de hablar, a mi criterio creo que eso sería mejor en el reglamento, porque también tendríamos entonces que mencionar cuáles son los requisitos que debe cumplir ese negocio para estar dentro de la categoría, digamos, verde que llamamos, y entonces poderle hacer esa rebaja, porque si no, verán, la ley creo que no es el lugar, me parece a mi criterio que es el reglamento, pero acá está el compañero licenciado para que nos explique, don Carlos. Para que usted se refiera a todo un solo. Yo le modificaría en el incentivo 1, compañero Cristian, para el primer trimestre un 50%, para el segundo trimestre un 35%, para el tercer trimestre un 25% y para el cuarto trimestre un 15%, para que abarque el año completo. Son 4 trimestres. Ajá, exacto, cumplió el año. Sí, de aquí se desprende algo muy importante y por eso lo delicado del tema. Cuando estamos hablando de una ley es algo muy diferente a un reglamento, lo cual tiene que ir muy revisado con lupa y vienen surgiendo nuevas cosas después de estar discutiendo y probablemente se vuelve a discutir y vuelven a surgir nuevas cosas. Ven este detalle que habla Cristian y cuando tocan si se puede tirar a vía reglamento, no se puede ir vía reglamento. Cuando se trata de materia impositiva, usted solo por medio de una ley de la República. Las patentes son en la denominación que se le da al impuesto municipal. La patente no es el rotulito que se pega, el rotulito es la licencia, la patente es el impuesto. La municipalidad es quien determina qué impuestos va a cobrar y cómo los va a cobrar. Esa es la parte esencial de esta ley. ¿Cómo calculan y cuáles son los parámetros técnicos que se ven ahí para calcular el cobro, que es la parte fundamental porque es materia impositiva? Yo lo desconozco y no puedo ni siquiera opinar al respecto porque son los técnicos, los operadores, la parte financiera quien tiene que determinar y dar los insumos técnicos, dónde cogió los parámetros y si esos parámetros son de equilibrio para el beneficio del comercio de Grecia. Eso yo lo desconozco. Ahora sí, si quiero meter incentivos como excepción tributaria, por ejemplo, que me parece muy interesante la idea de que si usted ejerce un comercio justo, determinar los parámetros para la aplicación de la ley que es comercio justo, en el tema de por ejemplo, de evitar las bolsas de plástico, todo eso pueden tener incentivos, pero solo en la ley. Cuando usted habló ahora de la exoneración, excelente, porque solo si usted hablaba de ese 10% que se les cobraba a las fiestas cívicas de las comunidades, después no se podía exonerar, porque la ley lo había regulado así. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esos pequeños parámetros, se pueden agregar cosas muy positivas. Ve, como eso, Dios libre si hubiera ido ese 10%. Aquí ustedes han trabajado, gente que trabaja para las comunidades y sabe lo que cuesta hoy en día hacer un evento de eso. Yo miro a esas personas y eso no debe por qué pagar si están trabajando para el mismo cantón, no tiene por qué pagar nada a la municipalidad. Más bien la municipalidad les debería dar algo más. Entonces, ¿les parece que agreguemos un incentivo 3? No es de atravesar, es de conformar y crear. Vamos a ver, yo creo que, por eso hay que, ahora Diego lo dijo, hay que hacerlo con lupa y con cuidado, ¿verdad? Para aprobarlo. O sea, yo diría, es que, vamos a ver, ahora Diego también mencionó el Fair Trade, comercio justo. Fair Trade. O sea, entonces, muchas gracias. Es que justamente voy en esa línea, compañero, es que no me estás entendiendo. El incentivo 3 es que tomemos ahí una redacción, ¿verdad?
el incentivo será de aplicación para las empresas que estén, ¿cómo le podemos decir? Que tengan como valor agregado su constitución y su operatividad bajo la economía verde y que promuevan el comercio justo, por ejemplo. Ujú. Sí, pero ahora Carla hizo algo, una observación, que es, bueno, ya en el reglamento No, es se que puede... la ley y en el reglamento usted lo ha... ok. Porque aquí dice claramente, el municipio deberá reglamentar lo que considere necesario para la aplicación de los incentivos. Los incentivos usted los va a aplicar en la ley, en el reglamento, perdón. Entonces, dejemos ese tercer incentivo y me parece a mí que para atraer y siendo responsables con el ambiente, que ese incentivo sea de un 20%. Porque trabajar bajo la economía verde es muy caro. Claro, por supuesto. Es muy caro. Puede ser economía verde, bandera azul y Ajá. comercio justo. Comercio Economía justo. verde, bandera azul y comercio justo. Me parece bien que, Sí. que lo pongamos como Sí, tercer porque, incentivo. digamos, comercio justo solo existe a nivel de Coopervictoria, pero si en algún momento en el cantón se No llegara hay a ningún aplicar... atractivo para aumentar el comercio justo. Entonces esto es algo fundamental para poderle permitir Sí. el aumento del comercio Ok, justo. entonces, pero promoción. eso sí, ponga avalado con las normas de comercio justo a nivel nacional e internacional, Ajá, para está que bien. quede claro, porque entonces pues, se podría interpretar que tomen... Sí, por eso- ¿Cómo interpreto de comercio justo? Sí, Entonces, yo creo que hay que ponerle la marca Fair Trade. Sí, sí. Ok. Buenas tardes, compañeros. Gracias, señor presidente. A mí me parece muy bien, porque todo esto son incentivos que hace la municipalidad en un momento donde debemos de hacerlo como municipio. Sin embargo, creo importante que quede contemplado, ya que como lo dice el licenciado, es un tema de ley, que los parámetros para definir ese tipo de cosas se tendrán que reglamentar, ¿verdad?, por el Consejo Municipal. Pero que quede el estribillo, porque vamos a ver, compañeros, el tema verde, cómo el Departamento de Patentes técnicamente sabe que se cumple con eso. Son ellos los encargados de definir que se cumple con eso. Es que cuando hablábamos del tema de construcción era muy fácil, porque hablamos de que se presentan planos, pero entonces va a presentar Sí, y va a presentar la empresa al Departamento de Patentes planos para que se den cuenta que realmente tienen un establecimiento que cumple con el tema verde. Puede presentarlos, pero técnicamente ellos están facultados para poder determinar que eso es así. Entonces son temas que creo que tienen que quedar muy claros porque podríamos estarle dando una responsabilidad a un departamento que no está técnicamente capacitado para asumirlo. Gracias. Entonces la propuesta suya es que quede establecido que ellos lo deberán de certificar. Que tiene que El consejo tiene que emitir un reglamento donde se especifique. Ok. cuáles requisitos cumplen para Lo que es el verde, la bandera azul y el O incluso el tema de comercio justo, lo mismo, ¿verdad? O sea, todos esos temas tienen que ir muy reglamentados. Ok. Entonces, en el incentivo 3, sería la municipalidad otorgará descuentos de hasta de un 20%, ¿verdad? A los patentados nuevos o ya establecidos que, ¿verdad?, desarrollen actividades en el cantón que cumplan o que desarrollen, ¿cómo fue que dije antes? Perdón. Que desarrollen actividades del cantón y estén dentro de la categoría de economía verde, bandera azul y comercio justo, según las normas nacionales e internacionales dictadas para tal efecto. Punto y aparte. Para el caso especial de este incentivo, el Consejo Municipal deberá de establecer el reglamento específico para los intervalos de medición, justificación y certificación de estos tipos, de estas categorías, dentro de un término de 6 meses después de aprobada la ley. Gracias. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? Así. Ok. Don Carlos. Con base en lo como usted lo está redactando, me da la impresión de que se trata como de dos reglamentos, porque aquí se contempla la posibilidad de hacer un reglamento para esta ley, pero pareciera que es otro reglamento. Ok, que se incluya en el reglamento, pero entonces Se incluya en no el que se hará reglamento. un reglamento, sino que se incluya en el reglamento para tal efecto la distribución y la categorización que lo aprobará el Consejo Municipal. Que quede así. Don Cristian, se me está enredando.
Sí, voy a seguir yo con mis posiciones liberales. Tengo una pregunta para Diego, al licenciado. ¿Podríamos incluir en esta ley como observación que en la reglamentación se deben tener en cumplimiento y al día con lo que es la ley 8220, la ley de simplificación de trámites, y actualizado ante el MEIC lo que es en el catálogo de simplificación de trámites? Esto porque lo que quiero evitar, Diego, es que, bueno, porque en algún lado viene ya que todo lo que confiere a tramitología ya viene por la parte del reglamento, pero que la misma ley obliga al funcionario o a la municipalidad tener actualizado todo lo que son en materia de simplificación de trámites y la ley 8220. Yo sé que es algo que tal vez usted me va a decir, y es que es algo que la administración debiera hacer por oficio, pero a mí lo que me preocupa es que al final de cuentas a veces se ponen muy creativos, se ponen a hacer y a poner requisitos que no corresponden y ni siquiera hay ¿cómo le digo? Hay una unión o una, ¿cómo le puedo decir? Una congruencia, ¿verdad?, con lo que viene la ley 8220. No sé si tal vez me hago entender, Diego. Gracias, señor presidente. Volviendo al tema que estábamos discutiendo antes de que Cristian hiciera su intervención, vamos a ver, siempre hemos hablado, y lo hemos hecho Mabel y yo, a partir de que ingresamos a este consejo, y obviamente la compañera María Olivia y Julio, y por eso fue que presentamos la moción que presentamos con el tema de la modificación al reglamento de construcciones. Una municipalidad eficiente debe manejarse dentro del ámbito social, económico y ambiental, o sea, lo que hablamos como triple utilidad. En esta patente estamos contemplando, en esta ley de patentes, perdón, estamos contemplando el tema ambiental y el tema económico, perfecto. Yo sí considero que el tema social no debe dejarse de lado. Y aquí hay un tema importante que en algún momento lo planteamos nosotros como fracción, lo teníamos en nuestro plan de gobierno, y era el tema social importante que está sucumbiendo a nuestro país, no solo a Grecia, con las personas mayores de 40, 50 años que no tienen empleo y con aquellas personas que tienen alguna situación de discapacidad. Entonces, efectivamente, hablar de un incentivo para una empresa en donde se le pueda contemplar que se le hace un descuento por tener contratadas a personas en una situación de discapacidad o personas mayores, según lo que ya está establecido en el rango de desempleo, ¿verdad?, por medio de las autoridades de gobierno, yo creo que anda para arriba de los 45 años, por ahí gente que ya no es contratada. En algún momento hablábamos nosotros de esa posibilidad, de que una empresa pueda certificar de que realmente tiene dentro de su staff de la planilla, exactamente, gente en esas condiciones, y que la municipalidad le pueda dar un incentivo precisamente para que las mantenga laboralmente activas, pero también para que pueda contratarlas, porque eso me genera a mí una posibilidad de pagar menos en la municipalidad. Al final de cuentas es una ayuda para ambos, tanto para el empleador como para el empleado, y creo que es una parte que no debe dejarse tampoco de lado, en el sentido de que podamos aplicar la triple utilidad en esta ley: la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Gracias. Don Guido, no sé si usted en el incentivo 2 dice, la municipalidad otorgará descuentos entre un 1 y el 10% a los patentados. De verdad que a mí esos intervalos entre un 1, ¿quién los delimita? La categorización, ¿verdad? Pero para mí ahí va a entrar la subjetividad después, pero bueno, ¿verdad? O sea, yo pondría el 10% de una vez. Es que usted tiene que darle el beneficio mayor, porque ese es el cliente externo. Ya establecidos que por desarrollar actividades en el cantón sean fuente generadora de empleos al por lo menos un 65% de residentes del mismo, este incentivo, o sea, ya estábamos hablando en el supuesto que pongamos el 10, este incentivo se podrá elevar hasta un 15% cuando la generación de empleo favorezca a personas con discapacidad más allá de lo establecido de la ley 7600 y su reglamento,
o se genere empleo a más de 65% de residentes en el cantón. Ahí está haciendo una mezcla, eso hay que quitarlo, porque ya lo dice arriba que es hasta un 10%. Entonces, aquí es donde voy. Este incentivo se le podrá elevar hasta un 20%, inclusive lo pondría yo también, compañeros, cuando la generación de empleo favorezca a personas con discapacidades más allá de lo establecido en la Ley 7600 y personas mayores de los 45 años y adultos mayores. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo, compañeros? Perfecto. Compañeros, vea, yo estaría planteándoles una última modificación aquí, la propuesta, en el transitorio segundo. Es que yo lo que quiero procurar con esto, la visión de ley que nos ha hecho hincapié hoy los licenciados acá, es, bueno, que las personas se pongan al día, pero también se le brinde esa oportunidad y que se vea a la municipalidad como empática con también la realidad comercial de las empresas o de los comercios. Es autorizar por única vez a la municipalidad para que condone los patentados del pago de multas e intereses nacidos del impuesto de patentes por un periodo máximo de hasta 6 meses. Lo que están proponiendo es que sea 3 meses, con la entrada de vigencia de la nueva ley. ¿Me explico? No sé si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo plantearía eso. Entonces, los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Hasta 6 meses. Ok. Y lo otro es que en las licencias temporales, lo que hablaba el licenciado, de través de la declaración jurada, A, casos especiales, B, casos específicos, y poner un C, tal vez, un C que sea otros, ¿verdad? Que es para aquellos comercios que tienen, póngalo ahí. ¿Qué es eso? Sí, tal vez como para colaborar con los nuevos emprendimientos y negocios, se podría incluir que en aquellos que pretengan una licencia fija, permanente, mediante una declaración jurada, siempre y cuando el uso de suelo sea compatible, se les puede brindar un permiso temporal hasta 1 mes para que cumplan los demás requisitos requeridos para la actividad, para que puedan entrar en funcionamiento de una vez. Perfecto, licenciado. Entonces, los que pretendan una actividad permanente es, ¿verdad? Solo para responder la pregunta de Cristian, bueno, es que a veces cuesta hacer el cambio dentro de lo que es una ley y un reglamento. Aquí estamos hablando de una ley, ¿verdad? Entonces tenemos que
que esquematizarnos el objeto de esa ley, que es una ley para establecer y regular cuáles van a ser los impuestos municipales, es decir, que se denominan, en nuestro caso, patentes municipales. Si bien hay otras normativas a aplicar y uno desearía insistir para que se observe en la simplificación de trámites de la ley 7600, que tienen que ver con todas estas actividades, ya son leyes que lo regulan. Y yo no puedo hacer mención en otra ley, a no ser, puedo indicar, cuando se habla de reglamento, agregarle que para el reglamento se deberán aplicar en la medida de lo posible las regulaciones, se deberá observar de forma estricta lo establecido en la Ley de Simplificación de Trámites, Ley 7600 y alguna otra ley que tenga que ver con cualquier ley que sea relacionada a la materia, para efectos de elaborar el reglamento, porque ya todas esas aplicaciones que se vengan ya a ejecutar en acción ya no dependen de la ley, ya la ley que en materia impositiva estableció cómo se van a cobrar los tributos y a quién voy a exonerar. Eso es la base fundamental de la ley. El resto se queda de la mano del reglamento. Ok, compañeros y compañeros, visto que ya hemos discutido ampliamente. Cuando aquí hablamos, sobre una observación de las excepciones que usted hablaba, que son muy importantes a mi criterio, pero cuando hablan, cuando tengan más del 65% de empleados de Grecia, a mí ese punto sí me preocupa, porque si usted me pregunta a mí cuáles tiendas, cuáles bares, cuáles restaurantes, cuáles sodas tienen menos del 65% de empleados que no sean de Grecia, estaríamos casi que aplicando esa exoneración a todos. Yo quitaría esa parte. Sería la modificación del incentivo 2. La municipalidad otorgará descuentos otorgará el 10% de descuento, ¿verdad? De descuento a los patentados nuevos o ya establecidos en el cantón que por desarrollar actividades en el cantón. Entonces quitaríamos el 10%, pasaríamos al 20% de una vez ahí, más bien al 20% para los patentados nuevos o ya establecidos que por desarrollar actividades en el cantón favorezcan a personas con discapacidades más allá de lo establecido en la ley 7600, personas mayores de 45 años y adultas mayores. ¿Por qué más allá? O sea, Las personas con discapacidad sería. sí, nada más. ¿Ah? No, con personas con alguna discapacidad bajo la ley 7600, ahí está tipificado. El licenciado dice que a partir de qué porcentaje de empleados. O sea, porque no es lo mismo tener una persona con discapacidad que tener 3. Y que esté certificado por el INAH. Ok, este incentivo se podrá elevar cuando tengan más, al menos el 5% que establece la ley. Recuerde que la ley establece que un 5%. Ok. Ok, entonces, el incentivo 2 quedaría. La municipalidad otorgará descuento.
el 20% de descuento a los patentados nuevos o ya establecidos que por desarrollar actividades en el cantón generen empleo de al menos 5% de su planilla a personas con discapacidades conforme la ley 7600 y su reglamento, personas mayores de 45 años y adultos mayores. ¿Estamos? Los que estén a favor, sí, pues se levanta la mano. Asimismo, los que estén a favor de ratificar toda la nueva ley de patentes con base en la amplia y suficiente discusión acompañada de los criterios técnicos profesionales. Bueno, podemos delegarle sí a Sharon que haga las modificaciones y que nos lo dé para la otra semana que hay comisión. ¿Está bien? Miércoles. A las 3. ¿Ah? ¿Por qué miércoles y no martes? Lunes. No, ya lunes. Lunes tenemos, no, lunes yo no puedo. Hay sesión, no lunes. Sí, Muy pero ya cansado. lunes hay comisión. ¿De esto? ¿Ya estaba, no? No hay sesión el lunes. El comisión no. No, comisiones yo no, por lo menos yo no tengo nada ninguna. Bueno, podemos verlo el lunes a las 3 de la tarde, ¿les parece? ¿Qué puede el lunes? Lunes a las 3 de la tarde pueden. Ok. Lunes 4 de marzo a las 3 de la tarde en el salón de sesiones. Comisión especial. Pero eso es para marzo, ¿Y cuándo es el lunes? ¿Ya es marzo? ¿no? El 28. Ah, para este lunes, pasado mañana, o sea, 2 días, 8 días. ¿Y Charo va a hacer eso? ¿Sharon no puede hacer esto? Entonces, los que estén a favor para que Sharon nos tenga listo y ver los otros reglamentos en la Comisión de Jurídicos el martes a las 3 de la tarde. Los que estén a favor, sí, pues se levanta la mano, que quede por acuerdo interno y que esta última revisión sea entregada el lunes en la tarde para verla el martes o el martes antes de mediodía. Estamos. Muchas gracias. Sí. Al ser las 6 y 10 minutos, damos por concluida la sesión de Comisión de Jurídicos. Yo quería también.